La evolución especulativa del monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness es, sin duda alguna, uno de los misterios más persistentes y fascinantes en el mundo de la criptozoología. Esta leyenda está tejida en el ADN mismo de las brumosas tierras de Escocia, alrededor de ese lago profundo y vasto, desde que los primeros reportes modernos capturaron la imaginación global en la década de 1930. A lo largo de los años, se han ofrecido decenas de explicaciones para esos avistamientos de algo grande y misterioso moviéndose en las aguas oscuras. Pero hay una teoría que sobresale por encima de todas, una que ha calado tan hondo en la cultura popular que casi se da por hecho, la idea de que Nessie es un plesiosaurio sobreviviente, un reptil marino de la era de los dinosaurios que de algún modo logró escapar a la extinción hace 66 millones de años. Esta imagen de un animal de cuello largo y aletas poderosas es poderosa, pero desde el punto de vista científico, plantea preguntas abrumadoras. ¿Cómo podría un grupo de reptiles de gran tamaño, que respiraban aire, sobrevivir en un solo cuerpo de agua dulce y aislado durante decenas de millones de años sin dejar el más mínimo rastro fósil en todo ese tiempo? Las probabilidades son, por decirlo suavemente, astronómicamente bajas. Sin embargo, esta narrativa del dinosaurio vivo se ha popularizado tanto en libros, documentales y películas que se siente casi real. Pero la ciencia, con sus herramientas cada vez más precisas, ha ido cerrando el cerco. Numerosas expediciones han escudriñado el lago con sonar de última generación, cámaras submarinas, drones con imagen térmica e incluso robots sumergibles. ¿El resultado? Silencio. No hay imágenes concluyentes, no hay restos, no hay pruebas sólidas. Más contundente aún fue un estudio revolucionario publicado hace unos años que analizó el ADN ambiental del lago. Toda criatura que habita en Ness, ya sea un pez, una bacteria, o un monstruo legendario, deja rastros de su material genético en el agua, escamas, células de piel, excremento. Los científicos tomaron cientos de muestras y secuenciaron todo ese ADN, construyendo un censo completo de la vida en el lago. ¿Y qué encontraron? 0 rastros de ADN reptiliano. Nada que sugiriera la presencia de un plesiosaurio o de cualquier reptil de gran tamaño. Lo que sí encontraron, en abundancia, fue ADN de anguila. Tanta, que los investigadores sugirieron que muchos de los avistamientos podrían atribuirse a anguilas europeas particularmente grandes, que en ocasiones pueden alcanzar tamaños considerables. Entonces, la fría y cruda evidencia nos dice que, probablemente, solo sean anguilas. Pero, y este es un gran pero, admitir eso no tiene por qué acabar con la diversión. Porque el poder de la especulación, de preguntarnos si sí, es lo que alimenta la imaginación científica y la creatividad. Así que, aunque los hechos apunten a las anguilas, vamos a hacer un ejercicio fascinante. Vamos a ignorar por un momento esa conclusión y a embarcarnos en un viaje de biología especulativa. ¿Cómo podría haber evolucionado un plesiosaurio para terminar viviendo en el lago Ness? ¿Qué adaptaciones necesitaría? ¿De qué rama del árbol evolutivo podría descender? Este no es un ejercicio para probar que el monstruo existe, sino para explorar, con el rigor que nos da el conocimiento actual de la paleontología, un escenario hipotético que es tremendamente entretenido de pensar. Así que acompáñenme a lo largo de este video, porque vamos a diseccionar la evolución real de los plesiosaurios para entender de dónde podría venir nuestro Nessie especulativo, y luego vamos a construir, paso a paso, su posible historia evolutiva en las frías aguas de Escocia. Y créanme, en el camino van a descubrir datos sobre estos reptiles marinos que son más increíbles que cualquier leyenda. Quédense hasta el final, porque la historia tiene giros que pocos conocen. Y si les gusta este tipo de contenido profundo y bien investigado, no olviden suscribirse al canal Jurassic Files. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles historias como esta. La evolución real de los plesiosaurios. Para poder especular con fundamentos sobre un plesiosaurio moderno, primero necesitamos entender a la perfección a sus ancestros reales. Los plesiosaurios no fueron un solo monstruo, sino todo un linaje de reptiles marinos exitosísimo y diverso que dominó los océanos del planeta durante cerca de 140 millones de años.
Aparecen por primera vez en el registro fósil hace algo más de 200 millones de años, hacia el final del período Triásico, y rápidamente explotaron en una variedad alucinante de formas durante el Jurásico. Esas formas tempranas ya tenían el plan corporal clásico. Cuerpos anchos y compactos, 4 aletas poderosas en forma de remo, y para muchos, esos cuellos larguísimos con cabezas relativamente pequeñas. Pero adentrarse en la evolución de los plesiosaurios es como adentrarse en un laberinto fascinante y complejo. La investigación sobre ellos comenzó en la década de 1820 y desde entonces las ideas sobre cómo clasificarlos han cambiado mucho. Hoy en día, el consenso nos presenta un árbol genealógico con 3 ramas principales. La primera y más famosa es la superfamilia Plesiosauroidea. Aquí es donde encontramos a los clásicos, los de cuello largo y cabeza pequeña. Dentro de este grupo hay 6 familias. Están los plesiosauridos, que incluyen al propio Plesiosaurus, animales de tamaño medio que eran cazadores generalistas en aguas costeras poco profundas. Luego están los microcleídidos, también del Jurásico temprano, con cráneos reforzados y dientes especializados que sugieren dietas particulares. Una familia tremendamente exitosa fueron los criptoclídidos, que dominaron los mares del Jurásico tardío y llegaron hasta el Cretácico temprano. Algunos eran buceadores profundos, otros tenían cuerpos extrañamente aplanados para navegar aguas turbulentas. Y, por supuesto, no podemos olvidar a los elasmosauridos, los reyes del cuello largo. Aparecieron en el Cretácico y fueron los únicos plesiosauroides que sobrevivieron hasta la gran extinción de hace 66 millones de años. Sus cuellos podían tener más de 70 vértebras, como en Albertonectes, y aunque sus cabezas parecen pequeñas en proporción, en realidad tenían mandíbulas potentes y eran depredadores formidables, capaces de capturar presas grandes. Dentro de los elasmosauridos hubo incluso un subgrupo, los aristonectinos, que parecían haber desarrollado un modo de alimentación por filtrado, con bocas anchas y dientes finos y apretados como peines. Pero lo más interesante es que no todos los plesiosauroides mantuvieron el cuello largo. 2 familias, los leptocleididos y los policotílidos, evolucionaron de ancestros de cuello largo para desarrollar cuellos cortos y cabezas grandes, convergiendo en apariencia con la siguiente gran rama de plesiosaurios. Y aquí viene un dato crucial para nuestra especulación: fósiles de leptocleididos y policotílidos se han encontrado con frecuencia en ambientes de agua dulce, como ríos y lagos antiguos. Esto no es un detalle menor, es una pista monumental. La segunda rama principal es la de los Piosauroidea. Este grupo incluye a los famosos depredadores con aletas como el temible Liopleurodon o el gigantesco Kronosaurus. Comenzaron con formas de cuello largo en el Jurásico temprano, pero luego evolucionaron hacia un diseño opuesto al de sus primos, cuellos extremadamente cortos y cabezas masivas, que eran básicamente mandíbulas gigantes con un cuerpo aerodinámico pegadas atrás. Estos monstruos fueron los superdepredadores absolutos de los mares del Jurásico tardío y Cretácico temprano, pero se extinguieron antes del impacto final del asteroide. Y la tercera rama es un grupo un poco más enigmático, los romaliosauridos. Son como el niño problema de la familia Plesiosauria. Existieron en el Jurásico temprano a medio y eran diversos, algunos parecían pliosaurios, otros se asemejaban más a los de cuello largo. Lo interesante es que fueron de los primeros en alcanzar gran tamaño y un estilo de vida de macrodepredador, allanando el camino para lo que luego harían los pliosaurios. Ahora, hablemos de su anatomía, porque aquí es donde la idea del monstruo del lago Ness choca frontalmente con la realidad biológica. Los plesiosaurios eran criaturas completamente acuáticas. Su diseño corporal no les permitía salir a tierra firme. Sus caderas y hombros estaban débilmente unidos a la columna vertebral y tenían una caja torácica ventral formada por costillas gastrales que, junto con las grandes cinturas pectoral y pélvica, le daban ese cuerpo ancho y rígido, perfecto para anclar los músculos de las aletas, pero inútil para soportar su peso en tierra. Su modo de natación era único en el reino animal, usaban las 4 aletas de manera coordinada, casi como volar bajo el agua. Estudios con robots han demostrado que, al sincronizar correctamente los movimientos, la aleta trasera podía aprovechar los vórtices creados por la delantera, haciendo su nado muy eficiente energéticamente.
Esto los hacía nadadores versátiles y de gran resistencia, pero confinados para siempre al medio acuático. Así que, cualquier relato de Nessie saliendo a tierra, como el famoso avistamiento de George Spacer en 1933 donde dijo ver a la criatura cruzar la carretera, es biológicamente imposible si hablamos de un plesiosaurio. De hecho, ese relato de Spicer es sospechosamente similar a una escena de la película King Kong estrenada ese mismo año, donde un dinosaurio de cuello largo hace exactamente lo mismo. Parece más una inspiración cinematográfica que un avistamiento real. La conexión con el agua dulce. Pero volvamos a un dato que dejamos picando y que es la llave para nuestra especulación, la incursión en agua dulce. Durante décadas, uno de los argumentos más fuertes en contra de la teoría del plesiosaurio en el lago Ness era que estos eran animales marinos. ¿Qué harían en un lago de agua dulce? Bueno, resulta que la paleontología ha demolido ese argumento por completo. No fue un evento raro, sino algo que sucedió múltiples veces en linajes distintos. Como mencionamos, los leptocleididos y policotílidos son hallazgos comunes en depósitos fluviales y lacustres. Pero no fueron los únicos. Se han encontrado elasmosáuridos, como Phlonectes en Canadá, en sedimentos de estuarios y ríos de 75 millones de años de antigüedad. Incluso hay pliosaurios, como un espécimen sin nombre en Alemania, y el Bisanopliosaurus de China, que vivían en ambientes de agua dulce. Esto nos pinta un panorama claro. Varias líneas de plesiosaurios independientes demostraron una capacidad notable para aventurarse fuera del océano y colonizar ríos y lagos. Es un paralelo perfecto con lo que hicieron los delfines oceánicos al dar origen a los delfines de río. Este hecho cambia por completo el juego para nuestro ejercicio especulativo. Ya no estamos hablando de una improbabilidad adicional, estamos hablando de un comportamiento que la evidencia fósil respalda como posible. Y el descubrimiento que realmente puso esto en los titulares ocurrió en 2022, en Marruecos, en los mismos depósitos del famoso Spinosaurus. Un equipo de paleontólogos encontró dientes, vértebras y un número de un leptocleidido en un antiguo ambiente fluvial. La noticia fue inmediata, los plesiosaurios sí podían vivir en agua dulce. El monstruo del lago Ness es plausible. Por supuesto, los medios exageraron, pero el hallazgo científico es sólido e inspirador. Nos muestra un mundo perdido donde estos reptiles compartían ríos con algunos de los depredadores más extraños de la historia. Así que, con este fundamento, podemos dar el siguiente paso en nuestra exploración. Si vamos a inventar un plesiosaurio para el lago Ness, ¿a qué grupo específico debería pertenecer? Y lo más importante, ¿cómo habría llegado hasta allí y sobrevivido? Para nuestro monstruo especulativo, necesitamos elegir un linaje base. Yo me inclino por los elasmosáuridos. ¿Por qué? Primero, porque son los que mejor encajan con la iconografía clásica de Nessie, cuello largo y cabeza relativamente pequeña. Segundo, porque sabemos con certeza que sobrevivieron hasta el mismísimo final de la era de los dinosaurios, hace 66 millones de años, por lo que son los últimos modelos disponibles. Y tercero, porque como vimos, también hubo elasmosáuridos que incursionaron en aguas no marinas. Dentro de los elasmosáuridos, podríamos imaginar que nuestro monstruo desciende de un grupo como los aristonectinos, aquellos posibles filtradores, lo que le daría una dieta alternativa en un lago que quizás no tenga presas gigantes. Pero después de 66 millones de años de evolución en la clandestinidad, nuestro animal merece su propia categoría. Así que, permitiéndome una licencia creativa, voy a crear una nueva subfamilia para él, los Niciteratinae. Y para el nombre de la especie, no necesito inventar nada, porque curiosamente, ya existe un nombre científico oficial para el monstruo del lago Ness. En diciembre de 1975, el respetado naturalista Sir Peter Scott y el abogado Robert Rance publicaron un artículo, no en una revista cualquiera, sino en la prestigiosa Nature, proponiendo un nombre para la criatura con el fin de ayudar en su conservación. Lo llamaron Naceroros rhambopteryx, que significa la maravilla de Ness con aleta en forma de rombo. Así que nuestro espécimen hipotético ya tiene su tarjeta de identificación científica. Ahora, abordemos los principales problemas de adaptación.
El lago Ness es geológicamente joven, se formó hace apenas 10.000 años tras la retirada de los glaciares de la última edad de hielo. Fue excavado por el hielo a lo largo de una falla. Esto significa que, si hay un plesiosaurio allí, no puede haber estado encerrado desde la época de los dinosaurios. La lógica especulativa sería que una pequeña población de elasmosáuridos marinos, que sobrevivió de manera relíctica en algún refugio oceánico desconocido, entró al sistema de ríos y lagos que conecta con el mar en el extremo noreste del lago. El río Ness desemboca en el mar, tras el deshielo, y quedó atrapada allí cuando las conexiones cambiaron o simplemente se estableció. Es un escenario de colonización muy reciente, no de encarcelamiento milenario. Otro reto es la temperatura. Las aguas de Loch Ness son frías. Pero de nuevo, la paleontología viene al rescate. Se han encontrado plesiosaurios, como el Cryptoclídido Thalassomedon o el Aristonectino morturneria, en lo que fueron las aguas polares del antiguo Cretácico, alrededor de la Antártida. La evidencia sugiere que los plesiosaurios no eran de sangre fría como los lagartos actuales, sino que probablemente tenían una fisiología especial, tal vez mesotermia, generando algo de calor con su actividad muscular y conservándolo gracias a su gran tamaño, lo que les permitía tolerar aguas frías. Así que el clima escocés no sería un impediente insalvable. El mayor obstáculo real es el ecológico. ¿Podría el lago sostener a una o varias criaturas de, digamos, 8 metros de largo y varias toneladas de peso? En 1972, un par de científicos hicieron un cálculo casi en broma, pero usando datos reales de la biomasa de peces en el lago. Su conclusión fue que, en el mejor de los casos, el lago podría sostener una población de entre 10 y 20 de estos animales, asumiendo que fueran de ese tamaño. Es una población minúscula, al borde de la viabilidad genética, lo que convertiría a Niciteras rhombopteryx en la especie más críticamente en peligro de extinción del planeta, probablemente condenada a desaparecer por endogamia en unas pocas generaciones más. Es un pensamiento triste, pero coherente con la leyenda de un avistamiento extremadamente raro. Sobre su apariencia, debemos ajustarla a lo que sabemos hoy. Las fotos más famosas que muestran un cuello alto como el de un cisne, como la fotografía del cirujano de 1934, son hoaxes conocidos. Los plesiosaurios no podían arquear el cuello de esa manera, sus vértebras tenían una movilidad limitada, más parecida a la de una serpiente marina, permitiendo movimientos laterales y quizás algo hacia arriba, pero no esa postura erguida tipo periscopio. Tampoco tenían jorobas en el lomo, ni cuernos o snorkels en la cabeza, como se mostraba en algunas reconstrucciones de los años 70 basadas en sonares dudosos y fotos manipuladas de lo que supuestamente eran aletas. Nuestro Niciteras especulativo tendría un aspecto más pulido según la ciencia moderna. Un cuerpo robusto y aerodinámico, un cuello largo pero flexible usado para acechar presas, 4 aletas poderosas con una estructura ósea interna y una piel probablemente lisa, sin adornos fantásticos. Sería un espectro elegante y discreto, perfectamente adaptado a la vida en las profundidades oscuras y frías, un fósil viviente que es el último eco de un mundo perdido. Por supuesto, la teoría del plesiosaurio es solo una de las muchas que se han lanzado a lo largo de los años. Y explorarlas brevemente nos muestra la increíble creatividad, y a veces desesperación, que genera este misterio. Una teoría más plausible desde el punto de vista evolutivo es que Nessie sea un mamífero no descubierto, específicamente una especie de foca de cuello largo. Esta idea ha sido usada también para explicar otras serpientes marinas alrededor del mundo. Una foca podría salir a tierra, explicando algunos avistamientos terrestres, y su evolución a partir de otros pinnípedos es mucho más reciente y probable que la de un reptil mesozoico. Sin embargo, las focas son animales ruidosos, sociales y que necesitan salir a descansar a tierra o a rocas con frecuencia, lo que haría su detección mucho más probable. Otra teoría, francamente alucinante, proviene de un libro de 1968 que sugería que el monstruo era un descendiente gigante del Tully Monster, Tulimonstrum, una criatura prehistórica de hace 300 millones de años con ojos en tallos y una trompa con pinzas, cuyo lugar en el árbol de la vida sigue siendo un debate científico. La idea de que eso sobreviviera, creciera descomunalmente y solo se escondiera en Escocia es,
bueno, divertida pero totalmente descabellada. Una hipótesis que personalmente encuentro genial por lo creativa es la de un video de Try the Explainer de 2017, donde propone que Nessie es en realidad una sanguijuela gigante de agua dulce, a la que bautiza Dinerudo Nessie. Esta criatura se alimentaría de la sangre del ganado y de la fauna local, y solo unos pocos ejemplares adultos alcanzarían un tamaño colosal, explicando su rareza. Es una idea de pesadilla, pero biológicamente más flexible que la de un reptil. También se han propuesto peces grandes, como un esturión descomunal, un tiburón de Groenlandia perdido, idea del pescador Jeremy Wade, o un bagre gigante. Sin embargo, el estudio del ADN ambiental que mencionamos al principio no encontró rastro de estas especies. Lo que sí encontró, y en cantidades masivas, fue ADN de anguila. Y esto nos lleva de vuelta a la explicación más simple y probable. Que la mayoría de los avistamientos sean producto de la pareidolia, nuestra mente viendo formas conocidas donde no las hay, aplicada a troncos flotantes, estelas de botes, o las peculiares sí, anguilas grandes. Las anguilas europeas pueden crecer bastante, son serpentinas, se mueven de manera sinuosa y en grupos, y son abundantes en el lago. Es la hipótesis que mejor encaja con la evidencia dura. Pero, como hemos visto, la evidencia dura no tiene por qué matar el sueño de la especulación informada. Este viaje por la evolución especulativa del monstruo del lago Ness nos ha permitido hacer algo maravilloso: usar un mito moderno como excusa para explorar la ciencia real de unos de los animales más asombrosos que jamás hayan existido, los plesiosaurios. Hemos visto su increíble diversidad, desde los filtradores de cuello corto hasta los superdepredadores con cabezas del tamaño de un automóvil. Y hemos descubierto que su incursión en agua dulce no era ciencia ficción, sino un hecho paleontológico comprobado. Aunque la conclusión racional nos dice que el lago probablemente no esconde un reptil prehistórico, sino una población de anguilas que se benefician de la leyenda, el ejercicio de construir la biología de un Iciteras rhombopteryx nos obliga a respetar las reglas de la evolución y la ecología. Nos recuerda por qué estos reptiles fueron tan exitosos y qué adaptaciones les harían falta para sobrevivir en un mundo cambiante. La leyenda de Nessie, en el fondo, es un testimonio de nuestro eterno deseo de que el mundo aún guarde maravillas por descubrir, restos de eras pasadas que desafíen nuestro entendimiento. Es un deseo hermoso, y mientras no reemplace al pensamiento crítico, nos puede llevar a aprender muchísimo, como hemos hecho hoy. Si este tipo de inmersiones profundas en la ciencia detrás de los mitos y las criaturas extintas es lo que te gusta, te pido de corazón que te suscribas a Jurassic Files. Cada suscriptor le dice al algoritmo de YouTube que quiere más contenido como este, lo que nos permite seguir investigando y produciendo videos con este nivel de detalle. Además, activa la campanita para que no te pierdas ningún futuro upload, porque tenemos mucho más por explorar. Desde depredadores marinos aún más extraños que los plesiosaurios, hasta misterios fósiles que siguen sin resolverse. Dime en los comentarios, ¿qué otra criatura misteriosa o extinta te gustaría que desentrañemos en un próximo video? ¿El Moquel-Mbembe? ¿El megalodón? ¿Los dragones? Tu participación ayuda a guiar el canal. Y por último, comparte este video con ese amigo al que le fascinan los dinosaurios o los misterios sin resolver. Difundir el conocimiento es lo que hace crecer a esta comunidad. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final de este viaje especulativo. Recuerden, en el mundo de la ciencia, a veces la verdad puede ser más extraña que la ficción, pero la ficción, cuando está bien informada, puede ser el mejor homenaje a esa verdad. Hemos construido una base sólida para nuestro Naceroros rhombopteryx, pero quedan detalles fascinantes por explorar. Uno de los más críticos es la fisiología. Un animal que respira aire, como lo fueron todos los plesiosaurios, viviendo en un lago profundo y frío, enfrenta desafíos enormes. ¿Con qué frecuencia tendría que salir a la superficie? Estudios de la biomecánica de plesiosaurios como los elasmosauridos sugieren que, a pesar de sus cuellos largos, no los usaban como snorkels permanentes. Su metabolismo probablemente era más lento que el de un mamífero marino actual, pero aún así necesitarían oxígeno atmosférico. En las gélidas aguas de Ness, la termorregulación sería clave.
Tal vez nuestro monstruo hipotético desarrolló una capa de grasa subcutánea más espesa que la de sus ancestros marinos, similar a la de algunas focas, para aislarse del frío constante. Esta adaptación también le proporcionaría reservas de energía para periodos de escasez de alimento. Su piel, lejos de ser escamosa como la de un lagarto, pudo haber evolucionado hacia una textura más lisa y resistente, casi como la de un delfín, para reducir la fricción al nadar y ofrecer mejor protección contra parásitos y la baja temperatura. Incluso podría tener una coloración oscura, casi negra o gris pizarra, perfecta para camuflarse en las profundidades oscuras y ricas en turba del lago, absorbiendo además un poco más de calor de los escasos rayos solares que penetran la superficie. Hablemos de la dieta, un punto crucial para la supervivencia de una población. El estudio del ADN ambiental mostró una ausencia de grandes presas como salmones de tamaño extraordinario o bancos masivos de peces que pudieran sustentar a varios depredadores de toneladas. Entonces, ¿qué comerían isiteras? Aquí es donde podemos robar una página del libro de los aristonectinos. Quizás nuestro espécimen evolucionó hacia una dieta de filtrador de fondo o de presas pequeñas pero abundantes. Sus dientes podrían haberse transformado en estructuras finas y entrelazadas, formando una especie de red dentro de la boca, capaz de filtrar anfípodos, pequeños peces como las truchas árticas, e incluso las ubicuas anguilas jóvenes. Este método de alimentación pasiva o de barrido requeriría menos energía que la caza activa de presas grandes y explotaría los recursos más abundantes del lago. Alternativamente, podría ser un oportunista que se alimenta de carroña, aprovechando los ocasionales ciervos que caen al agua o peces muertos. Este nicho dietético, aunque poco glamoroso, sería eficiente para un animal que necesita conservar energía en un ambiente con recursos limitados. La idea de un plesiosaurio filtrador gigante en un lago escocés es una imagen poderosamente poética y biológicamente plausible dentro de nuestro marco especulativo. Ahora, abordemos uno de los aspectos más intrigantes, la reproducción. Los plesiosaurios, como reptiles, ponían huevos. Pero, ¿podían hacerlo en tierra? La evidencia anatómica es clara, sus cuerpos no estaban diseñados para arrastrarse hasta una playa como las tortugas marinas. Se ha especulado, basándose en algunos fósiles excepcionales, que podrían haber sido vivíparos, dando a luz a crías vivas en el agua, como hacen algunos reptiles marinos actuales como las serpientes marinas e ictiosaurios, que, aunque no son parientes cercanos, resolvieron el mismo problema. Para Niciteras rhombopteryx en un lago cerrado, la viviparidad sería casi una necesidad evolutiva. Imaginen a una hembra gestando una o dos crías de gran tamaño durante un largo periodo, pariéndolas en las aguas profundas. Las crías, probablemente de 1 metro o más de largo ya al nacer, tendrían que ser independientes rápidamente para no convertirse en presa de cualquier cosa, incluyendo quizás otros congéneres en una situación desesperada. Esta baja tasa de reproducción, 1 o 2 crías por evento, encaja perfectamente con una población al borde de la extinción, donde cada nuevo individuo es un milagro demográfico. También explicaría por qué nunca se encuentran cadáveres juveniles flotando, serían demasiado pocos y, al morir, probablemente se hundirían en las profundidades abisales del lago, que superan los 200 metros, donde la descomposición es lenta y las corrientes son mínimas, lejos de la vista humana. El tema de los cadáveres es otro clásico en el debate sobre Nessie. Los escépticos preguntan, si hay una población, aunque sea pequeña, ¿dónde están los cuerpos? El lago Ness no es un sistema oceánico con grandes depredadores carroñeros o corrientes que dispersen restos. Es un cuerpo de agua profundo, frío, pobre en oxígeno en sus capas más bajas y con fondos fangosos. Un cadáver de un animal de varias toneladas, al morir, primero flotaría por los gases de la descomposición, podría ser visto brevemente, tal vez generando un avistamiento de joroba, pero eventualmente se hundiría. En las frías y oscuras profundidades del lago, el proceso de descomposición es extremadamente lento. Los huesos, si no son dispersados por corrientes, se depositarían en el sedimento blando. Dado el tamaño del lago y la profundidad de sus sedimentos, encontrar un esqueleto sería como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una ciudad.
Además, la química del agua, ligeramente ácida y pobre en ciertos minerales, podría contribuir a la disolución de los huesos a largo plazo. Así que, aunque contraintuitivo, la ausencia de cadáveres no es un argumento definitivo en contra de una población pequeña y longeva de grandes animales en un ambiente como este. Volvamos por un momento a la historia de las búsquedas, porque hay un episodio que merece una mirada más detallada y que alimentó la teoría del plesiosaurio como ninguna otra. La operación de Epscan de 1987. Esta fue la mayor cacería de Nessie jamás emprendida. Una flota de 20 botes equipados con sonar de barrido lateral recorrió el lago de punta a punta, formando una cadena ininterrumpida para cubrir toda la superficie. Los organizadores declararon que era una cortina de sonar infalible. Los resultados fueron, como siempre, ambiguos. Se registraron 3 contactos sonar no identificados en profundidad. Uno de ellos, en particular, fue descrito como un objeto grande en movimiento. ¿Prueba definitiva? Lamentablemente, no. Los ecos de sonar en aguas con termoclinas pronunciadas, cambios bruscos de temperatura en capas de agua, troncos sumergidos, bancos de peces grandes o incluso burbujas de gas del fondo pueden generar señales engañosas. La ciencia requiere repetibilidad y evidencia corroborante, y de Epscan no pudo repetir esos contactos ni obtener imágenes. Sin embargo, este evento marcó la cumbre de la criptozoología como esfuerzo cuasi científico a gran escala y mostró el enorme interés público que aún perdura. Hoy, las herramientas son mucho más poderosas: sonar multias de alta resolución, ADN ambiental, cámaras de vigilancia permanente submarinas. Cada avance tecnológico cierra un poco más la ventana de posibilidad para un animal grande no descubierto, pero paradójicamente, también alimenta la esperanza de los creyentes de que la prueba definitiva está a la vuelta de la esquina. Es importante reconocer que la leyenda de Nessie trasciende la mera zoología. Es un fenómeno cultural, económico y psicológico. Para la región de las Highlands escocesas, Nessie es un icono turístico de valor incalculable. La economía local se beneficia enormemente de la perpetuación del misterio. Esto crea un ecosistema donde los avistamientos, intencionales o no, son incentivados por una cultura de expectativa. Desde el punto de vista psicológico, el lago Ness es el escenario perfecto para la pareidolia, una masa de agua enorme, oscura, a menudo cubierta de neblina, con olas impredecibles y troncos a la deriva. Nuestro cerebro está programado para reconocer patrones, especialmente caras y formas de animales, en la ambigüedad. Un tronco que se hunde parcialmente, un grupo de aves buceando en fila, un reflejo extraño en el agua, o incluso las estelas de los botes que interactúan con las corrientes, pueden, bajo la poderosa influencia de la sugestión y el deseo, transformarse en un monstruo de cuello largo en la mente del observador. Esto no hace que los testigos sean mentirosos, los hace humanos. La leyenda provee el marco interpretativo para experiencias ambiguas. Finalicemos nuestro ejercicio especulativo con una reflexión sobre lo que significaría realmente descubrir que Naceroros rambaptorex es real. Sería, sin duda, el descubrimiento zoológico del milenio. Revolucionaría nuestra comprensión de la evolución, la resiliencia de ciertos linajes y la historia de la vida en la Tierra. Pero también sería una tragedia de conservación inmediata. Una población tan pequeña y aislada estaría condenada. El simple hecho de confirmar su existencia atraería una atención mediática y turística masiva que alteraría para siempre el frágil ecosistema del lago. Los esfuerzos de conservación tendrían que ser hercúleos, probablemente implicando la creación de un santuario de acceso restringido. La paradoja sería desgarradora: en el momento de su mayor triunfo, la ciencia precipitaría la última crisis para la criatura. Quizás, en ese sentido, hay una belleza melancólica en que Nessie permanezca como una posibilidad, un que sí en los márgenes del mapa, un recordatorio de que el mundo aún puede guardar secretos, pero también de nuestra responsabilidad como especie dominante. Si encontráramos un plesiosaurio vivo, tendríamos que preguntarnos no solo cómo sobrevivió, sino también cómo podemos, nosotros, permitir que continúe existiendo. Por eso, en Jurassic Files, creemos que el valor de estas exploraciones no está solo en la respuesta final, sino en las preguntas que generan y en el conocimiento que adquirimos en el camino.
Al diseccionar la leyenda del lago Ness, hemos aprendido más sobre la paleobiología de los plesiosaurios, los límites de la evolución, los métodos de la ciencia moderna y la psicología de la creencia, que si simplemente nos hubiéramos limitado a decir no existe. Ese es el poder del pensamiento especulativo informado, ilumina la realidad desde ángulos inesperados. Así que, aunque termino este video repitiendo la conclusión más probable, que en las oscuras aguas de Ness solo nadan anguilas, troncos y sombras, lo hago no con desilusión, sino con un renovado asombro por la complejidad del mundo real, que es capaz de generar mitos tan perdurables, y por la ciencia, que es la herramienta más poderosa que tenemos para navegar entre la maravilla y la verdad. Si llegaste hasta aquí, eres de los nuestros, de los que prefieren una explicación profunda a una respuesta simple. Te invito a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque en Jurassic Files tenemos mucho más por explorar. ¿Te gustaría un análisis profundo del megalodón y las posibilidades reales de su supervivencia en las profundidades abisales? ¿O una disección del mito del Mokele Mbembe en el Congo, cruzando la criptozoología con la paleontología de los saurópodos? Tal vez un viaje por las criaturas más extrañas del registro fósil, aquellas que parecen de ciencia ficción. Dímelo en los comentarios, tu feedback es esencial para crear el contenido que tú quieres ver. Comparte este video con alguien que ame los misterios, la ciencia o los dinosaurios. Ayúdanos a crecer este canal dedicado a desentrañar los secretos de las criaturas extintas y misteriosas con rigor y pasión. Y no olvides activar la campana de notificaciones. El próximo video podría ser sobre ese tema que tanto te intriga. Gracias por tu tiempo, por tu curiosidad y por ser parte de esta aventura. Hasta la próxima exploración en Jurassic Files. Recuerda, la realidad, con toda su evidencia y sus lagunas, es siempre el territorio más fascinante para explorar.